¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Estamos aquí en la increíble ciudad de Medellín, Colombia. Miren nada más amigos, estamos a punto de subirnos al famoso Metro Cable amigos. ¿Cómo la ven? Es una obra única que conecta a los barrios de las montañas con el corazón de la ciudad amigos. Nos vamos a dirigir hacia la parte alta, rumbo al Parque Arví amigos. Es uno de los lugares más verdes, tranquilos y mágicos de Medellín. Dicen que hay pinos, bosques nublados, aire puro y vistas espectaculares amigos. Pero primero vamos a disfrutar de este viaje por los cielos paisas amigos. Así que acompáñenme porque esto se va a poner buenísimo amigos. ¡Vámonos! Bueno mi gente, aquí ya vamos haciendo la filita para subirnos al cable. Para que sepan amigos, si ya pagaron el metro, este trayecto en cable hasta Santo Domingo no cuesta nada extra. O sea, el pasaje del metro ya incluye este tramo. Solo se paga uno y con eso ya tiene para llegar hasta arriba, bien relajado. Así que suave que vamos subiendo. Amigos, ya estamos aquí dentro del Metro Cable amigos. Amigos, miren nomás esta vista. Es impresionante, amigos. ¡Wow! Vamos subiendo por los barrios del nororiente de Medellín. Abajo están sectores como Popular, Santo Domingo, Andalucía. Y miren, todo está construido sobre esta montaña, amigos. Lo más loco es que hace unos años atrás, llegar allá arriba era súper difícil, amigos. No era fácil. La gente tenía que subir a pie o en bus por calles empinadas y muy peligrosas, además estrechas. Pero ahora con este sistema puedes conectar toda esta zona con el metro en solo minutos amigos. Es una maravilla de la ingeniería paisa amigos. Amigos, este Metrocable fue uno de los primeros del mundo usados como transporte público urbano. No solo conecta, sino que también transformó la vida de muchísima gente aquí en Medellín. ¿Qué les parece amigos? Miren eso. Antes estas zonas eran muy olvidadas, con poca inversión, pero ahora, miren nada más amigos, hay parques, hay colegios y una vista de locura amigos. Y todavía falta porque vamos rumbo a Santo Domingo Sabio, donde vamos a cambiar el Metrocable línea L, que nos lleva directo a la naturaleza pura amigos, el Parque Arví. Así que agárrense porque esto apenas comienza amigos. ¡Qué chévere! ¡Wow! Tricia, ¿cómo va ahí? Bien. ¿Contenta o no? Muy bien amigos, vamos llegando a Santo Domingo Sabio y miren eso que se ve allá al fondo. Esa estructura negra que parece una piedra gigante tallada. ¿Ustedes qué creen que es? Un museo amigos, una biblioteca, un búnker del futuro. Pues les cuento que eso es o fue el famoso Parque Biblioteca España, uno de los símbolos más reconocidos de esta zona. Fue inaugurada hace años como parte del proyecto para transformar la comuna, acercar la cultura y la educación a estos barrios. El diseño es bien llamativo, parece como 3 bloques de roca volcánica salidos de la montaña amigos. Lamentablemente por problemas en la construcción, cerró sus puertas al público, pero aún así sigue ahí imponente como testigo de todo el cambio que ha vivido esta comunidad. Es un punto de referencia que aunque ya no funcione como biblioteca, sigue siendo parte de la historia de Medellín amigos. Bueno amigos, ya vamos llegando a Santo Domingo. Esta es la última estación de esta parte del trayecto y wow, parceros, miren nomás esa vista. Desde aquí arriba se ve todo Medellín como en maqueta. Chiquitico, lleno de vida, de color, de historia. Y eso que estamos viendo solo una parte de la ciudad, amigos. Uno se queda sin palabras porque es como si el valle entero se abriera ante sus ojos. Casitas subidas en la montaña, techos de colores, calles que serpentean, gente que vive, trabaja, sueña ahí abajo. Amigos, este es uno de esos momentos donde uno dice, qué bonito es Colombia, qué bonita es esta tierra y qué increíble verla desde las alturas. Wow, amigos, seguimos. Amigos, esta es la última estación de esta línea, Santo Domingo Sabio. Y lo primero que tengo que decirles es, miren esta vista amigos, desde aquí se puede ver una parte impresionante de todo Medellín. Los barrios que cruzamos, el metro ahí abajo, una belleza total amigos. Ahora, aquí es donde se pone interesante.
para llegar al Parque Arby hay que hacer un pequeño cambio. Entonces vamos a tomar otro metrocable que se llama la línea L, o como también le dicen el cable Arby. Es una línea turística y ecológica diseñada para conectar la ciudad con una zona natural protegida. Así que vamos a comprar el boleto, amigos, aunque a veces viene incluido en la tarjeta cívica o tu recarga del metro. Entonces nos vamos para arriba, hacia el famoso Parque Arby, también conocido como Monte Arby. Dicen que hay bosques de niebla, pinos altísimos, senderos, comida típica, artesanías y hasta glamping para quedarse a dormir en medio del bosque. Ya quiero irte ahí por allá. Amigos, ahora sí, nos vamos para arriba, amigos. Ya estamos subiéndonos a la línea L del Metrocable, también conocida como Cable Arby. Y déjenme decirles que esto no es cualquier trayecto, amigos. Esto es una verdadera joya de Medellín. Es un viaje por los cielos, literal. Vamos saliendo desde la estación Santo Domingo Sabio, dejando atrás el bullicio urbano, y comenzamos a entrar en una zona que parece de película, amigos. Miren eso, amigos. Aquí es donde Medellín se transforma. Pasábamos del concreto y los techos de zinc a las montañas verdes, espesas, llenas de árboles gigantescos, como si estuviéramos entrando en un bosque encantado, amigos. Todo eso que están viendo debajo de nosotros son bosques de niebla, con una vegetación que te abraza visualmente. Amigos, miren esos pinos altísimos, amigos, los árboles nativos. Esto es increíble, amigos. Amigos, dicen que estos bosques tienen más de 16.000 hectáreas protegidas, y aquí en estos bosques habitan más de 70 especies de aves, muchas de ellas endémicas, o sea, solo se encuentran aquí en esta zona. Así que si te gusta la fotografía o el avistamiento de aves, este es un paraíso, amigos. Pero lo más bonito no es solo lo natural, amigos, es lo simbólico. Este metrocable fue creado no solo como medio de transporte, sino como una puerta hacia la naturaleza, amigos, para que cualquier persona de Medellín, sin importar su barrio o su condición, pudiera respirar aire puro, amigos, caminar por senderos ecológicos y conectarse con otra cara de su ciudad. Esto es muy loco, amigos. Medellín pasó de ser una ciudad conflictiva a ser ejemplo mundial en innovación social. ¿Qué les parece, amigos? Vamos a mirar. Qué bonito está esto por acá, amigos. Puro silencio. Oigan esto, mi gente, porque está buenísimo. Resulta que acá arriba hay una leyenda medio escalofriante. Dicen que aparece el cura sin cabeza, Patricia. Aparece el cura sin cabeza. Sí, literal. Es un sacerdote que vaga por estos caminos, especialmente al caer la tarde. La historia cuenta que en tiempos antiguos este cura hizo cosas malas o simplemente fue víctima de un castigo injusto y que su alma quedó penando por la zona. Ahora muchos dicen haberlo visto bajando por los senderos vestido de negro, con la sotana al viento, pero sin cabeza. ¿Será cierto o será puro cuento? Quién sabe, pero por si las moscas, yo bajo rapidito y sin mirar atrás. Vamos a ver si nos topamos con algo o con alguien. Ahora imagínense esto, estar por aquí solo de noche, caminando entre este bosque, todo en silencio, todo oscuro, en la noche, y de repente ¡zas!, te aparece el cura sin cabeza, amigo. Wow, amigo, es increíble. Ya, en serio, yo no sé qué haría yo, pero saldría corriendo, pierdo la chancla, pierdo la dignidad y hasta el jotico, amigos, porque uno viene relajado pensando en artesanías, en naturaleza, y te sale un cura. Oh, hermano, qué miedo y qué risa a la vez. Por eso yo bajo rápido, pero con respeto, no sea que el cura me escucha y se ofenda. Vámonos de aquí, amigos, vámonos. Amigos, ¿saben qué? Me acabo de encontrar con una chocita súper curiosa. Saben que esta chocita parece sacada de otra época, amigos.
Tiene techo de palma, paredes de barro, amigos. ¿Saben qué? Esto es hecho de barro y cagajón. Así es. Sí, así como lo oyen, amigos, como las de antes, como los abuelos. Es como un ranchito indígena, sí, pero adaptado para que la gente entre, aprenda y sobre todo se tome. Muy bonita, amigos, vean. Wow. Imaginémonos por aquí, vean. Aquí están estos palitos. Yo creo que era para echarle al fogón. Aquí están, amigos. Imaginémonos por aquí. Los indios se metían aquí, amigos. Wow, increíble, amigos. Miren nada más. Qué belleza, amigos. Amigos, ¿qué les parece? Yo con toda esta modernidad encima en esta casita antigua. Tienen miles de años, amigos. Vean, pura tierra de barro. Imaginémonos por aquí dando vuelta a los indígenas, haciendo el cafecito para salir a trabajar. Amigos, así se vivió hace tiempos. Así que recordar es vivir, amigos. Miren qué belleza. Listo, parceros, miren esta joyita histórica. Estoy aquí en un espacio que hace parte del circuito arqueológico y lo que tengo al frente, amigos, es una representación de una tumba ancestral, amigos. Así como lo oyen, se llama tumba de pozo con cámara lateral y era una forma de entierro que usaban las comunidades indígenas que habitaron esta región, amigos. Incluso antes de la llegada de los españoles, el pozo tenía 4 metros de profundidad. Imagínense, y la cámara lateral donde ponían el cuerpo medía más de 3,5 metros de largo y 1,5 metros de alto. Allí se colocaban el difunto, pero no lo dejaban solo, no. Lo acompañaban con ofrendas, herramientas, comida, vasijas. Era como preparar al ser querido para el otro viaje con todo lo que pudiera necesitar. Este tipo de estructuras se han encontrado en lugares como la vereda Piedras Blancas y están datadas entre el año 1000 después de Cristo y los tiempos en que llegaron los conquistadores, amigos. ¿Qué les parece? Bueno, y uno se queda pensando, estas esculturas ya tenían todo un sistema espiritual, una manera propia de despedir a sus muertos, con respeto, con simbolismo. Entonces, estar aquí es como hacer un viajecito al pasado, pero sin máquinas del tiempo. Una maravilla para poder conocer esto y sentirnos más cerca de nuestras raíces, amigos. ¿Qué les parece? Guía de evacuación. Amigos, imagínense uno perderse por aquí en esta selva, pero no es posible. Hay muchos guías por aquí. No, me encanta la naturaleza, amigos. Estos árboles nativos, amigos, miren eso. Es increíble. La naturaleza pura, amigos. Estos bosques tienen más de 16,000 hectáreas protegidas, amigos. Miren eso nada más. Listo, fuimos. Qué belleza es jardín, ve. Es que por aquí hay otra entrada. Y ya, listo, nos fuimos. Uy, aquí hay una parte donde uno se puede sentar, ve qué belleza, ve. Bueno, mi gente querida, después de la caminadita, de explorar, de conocer tanta historia, me siento aquí un ratico a descansar, aquí con Patricia, que está que se ríe, mírenla allá. Ya esto es puro campo. Aquí se siente la brisita fresca, el canto de los pajaritos y este hermoso paisaje pintado, amigos, de flores, de rosas. Mira, ya están ellos gozando de la vida. Bueno, y no falta el antojo. Así que yo me voy a comer un buen pollito aquí en medio de la naturaleza con el corazón agradecido por todo lo que hemos visto hoy. Amigos, estos son los momentos que uno guarda. Estos son los momentos que valen más que 1000 lujos. Estar vivo, estar en paz y poder compartirlo con ustedes. Entonces, salud por eso, amigos, y buen provecho para todos los que también estén comiendo por ahí. Entonces, vamos a hacerle. Yo por aquí tengo guardadito. No acostumbro a tomar Coca-Cola porque es mala. Los guantecitos nos faltan. Bueno, mi gente, como no habían platos, nos tocó traer este guante para boxear con Patricia. Yo sí me voy a comer el pollito. Que sí que. Ay, papá. Tenemos con el pernil. Muy bien, mi gente, gracias por ver el video, mi gente, y no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos que vienen con más lugares, más reflexiones y más aventuras, amigos. Nos vemos en la próxima.